Chavales, fijaros que tenemos por aquí el nuevo Poco F6 que acaba de ser lanzado. Os digo yo que lo he estado probando ya y es maravilloso. El tema de la cámara, ¿vale? La cámara frontal, la cámara trasera, la calidad de pantalla, vais a flipar, ¿vale? Este nuevo, digamos, buque insignia de Poco, ¿vale? El modelo F6, ¿vale? Una maravilla. Voy a hacer lo de siempre, ¿vale? Es que estoy alucinando porque ya lo he estado probando y, o sea, he jugado, he visto vídeos de todo, chavales. Me he metido dentro y tiene de todo. Es una maravilla, ¿vale? Sobre todo la pantalla y la cámara delantera. Voy a hacer lo de siempre, ¿vale? Un pequeño unboxing, todos los detalles, os digo lo que trae, lo que no trae y lo probamos a fondo, ¿vale? Con juegos, vídeos, os muestro el detalle, el tema de la pantalla, o sea, una pasada. Venga, vamos al lío. Pues bueno, chavales, lo sacamos de la cajita a ver que contiene este nuevo recién salido Poco F6 y nos encontramos esta pequeña cajita de color amarillo que dentro pues suele traer, fijaros, ¿vale? El pinchito para extraer la micro SD, para poner nuestra tarjeta SIM y dentro pues vamos a encontrar, ¿vale? Librillo de instrucciones y demás y también por aquí una fundita para el teléfono. Esta sería la fundita, la ponemos por aquí también. Por aquí vemos ya el teléfono, que ahora lo vamos a ver detallado. Le vamos a sacar esto que tenemos por aquí y podemos ver ya, fijaros, ¿vale? Cargador de carga rápida 90 vatios y el cable pues es USB normal y USB tipo C. Aquí podemos ver ya su nuevo diseño y aquí pues en la fundita pues vemos ya que tenemos algunas características, ¿vale? El Snapdragon 8S Gen 3, la pantalla Crystal Red de 120 Hz, Flow AMOLED, carga rápida de 90 vatios y cámara de 50 megapíxeles con inteligencia artificial. Pero bueno, lo vamos a sacar y lo vemos al detalle, chavales. Fijaros qué acabado más bonito tiene este nuevo Poco F6. Fijaros, cámara trasera 50 megapíxeles, podemos ver la doble cámara y un pequeño flash LED. En la parte inferior pues tenemos la ranurita para la micro SD, para la tarjeta SIM, micrófono, cable de carga o conector de carga USB tipo C, un altavoz, en la parte derecha botón de bloqueo, desbloqueo y botón de volumen. En la parte superior pues también tenemos otro pequeño altavoz y en la parte izquierda no tenemos nada, ¿vale? Aquí en la parte trasera las cámaras y en la parte delantera pues nada, vamos a tener el desbloqueo de huella en pantalla y la cámara frontal. Fijaros que bien funciona el desbloqueo en pantalla, además que va bastante rápido y no falla absolutamente nada, ¿eh? Una maravilla. Y bueno, chavales, aquí tenemos el primer encendido del teléfono, ya lo tengo configurado. Deciros que se ve de puta madre. Lo que pasa es que tengo el brillo, ¿vale? Lo tengo bajado para que no moleste aquí a pantalla. Fijaros que montones de accesos directos que tenemos. Y nada, ¿vale? Este sería el nuevo buque insignia y os cuento un poquito las dimensiones. Os digo las dimensiones, ¿vale? Este teléfono tendría unas dimensiones de 160,5 milímetros de alto, 74,5 milímetros de ancho, un grosor de 80 milímetros y un peso de tan solo 179 gramos. Mirad qué pantalla tiene este dispositivo, chavales. Es que es una maravilla de pantalla, ¿vale? Cuenta con una pantalla AMOLED Crystal Red 1.5K Flow de 6,67 pulgadas con protección Gorilla Glass Victus, ¿vale? Y con una tasa de refresco, como hemos visto al principio, de 120 Hz y además tiene un brillo de hasta 2400 nits. Recuerden que le tengo el brillo bajado para que no moleste por aquí en pantalla, pero que se lo subo a tope ahora mismo para que todo el mundo vea. Lo que pasa es que va a distorsionar un poco para que todo el mundo vea el pedazo de calidad y de brillo que tiene. Daros cuenta cómo se ve esta pantalla. Además, chavales, una cosa muy importante, ¿vale? Este dispositivo cuenta con refrigeración Liquid Cool 4.0 Ice Loop que permite, ¿vale? Una cosa muy importante, mantener el dispositivo a una buena temperatura incluso durante largas sesiones de juego que normalmente pues se suelen calentar bastante, pero gracias a su nueva refrigeración, ¿vale? El Liquid Cool 4.0, pues os digo yo, ¿vale? Que lo he estado probando, que se va a calentar, pero no tiene nada que ver con otro tipo de dispositivo. Una cosa bastante buena que tiene este teléfono es que tiene una batería bastante potente de 5000 mAh y con una carga turbo de 90 vatios. Vemos que cuenta con el nuevo sistema operativo Xiaomi HyperOS actualizado a la última versión. Vemos por aquí que tenemos también disponible 512 GB de almacenamiento, versión del sistema operativo actualizado como hemos visto, versión de Android 14 y 12 GB de memoria RAM ampliable hasta 18 de manera virtual, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver también el procesador, ¿vale? Que hemos visto al principio del vídeo, que cuenta con un procesador Snapdragon 8S Gen 3, ¿vale? Digamos que es el último procesador que monta este dispositivo, uno de los mejores. Yo lo he probado en juego y bueno, va de escándalo. Cuenta con conectividad Bluetooth 5.4, redes 5G, Dual SIM, desbloqueo facial, ¿vale? Mediante huella NFC. Como hemos visto, altavoces duales y bueno, aquí tenemos el nuevo sistema de HyperOS
donde podemos ver todo el acceso directo, que también pues lo podemos editar, ¿vale? Podemos ocultar y poner el que a nosotros nos dé la gana, ¿vale? Podemos ir moviéndolo a nuestro gusto. Bueno, vamos a ver ahora más detallado la cámara y fijaros, ¿vale? Cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles, como vemos por ahí, con OIS, y además una segunda cámara gran angular de 8 megapíxeles y ese pequeño flash LED que vemos por ahí. Y en la parte delantera, ¿vale? Vemos por aquí una pequeña cámara con un total de 20 megapíxeles. Los modos que tenemos en este teléfono pues son el modo Pro, ¿vale? Que podemos aquí ajustar de manera manual todos estos ajustes. Modo documento para echar fotos a documento. Modo vídeo, que en el modo vídeo pues también tenemos para hacer zoom, ¿vale? Tenemos para activar el modo gran angular y también pues podemos acceder al zoom por 2, pero vamos, nosotros pulsando aquí en el 1 pues vamos a poder hacer zoom hasta por 6. ¿Cuál sería la calidad dentro de las opciones de vídeo? Pues os lo voy a mostrar, chavales. Fijaros, por aquí tenemos las opciones de vídeo, que tendríamos la opción de activar, desactivar el flash, la resolución 1080p hasta 4K, ¿vale? 720p, 1080p y hasta 4K, y por aquí tendríamos 4K hasta 60 FPS, ¿vale? Estabilizador de vídeo, cuadrícula, relación de aspecto, ¿vale? Ahora mismo estaría en modo panorámica. Fijaros que tenemos esas pequeñas líneas ahí, o el modo normal, ¿vale? Y luego nada, el tema de enfocar y seguir el movimiento de una forma muy sencilla, sin tener que entrar en los ajustes. En la parte superior derecha, pues simplemente tocando esta opción de aquí podemos cambiar entre las diferentes opciones de vídeo y también en los FPS. También tenemos modo foto, que vamos a ver aquí en modo foto todas las opciones que tenemos, ¿vale? Tenemos la opción de flash, la relación de aspecto, ¿vale? Que a mí me gusta tenerlo aquí siempre en 16:9, modo cuadrícula, modo cámara ahí, ¿vale? Que es bueno activarlo, ¿vale? Por si quieres echar fotos fuera de casa, yo lo aconsejo bastante, ¿vale? El temporizador, pulsar para tomar fotos, enfoque y seguimiento, efecto diorama, que le da un efecto muy guapo a la foto, que eso ya lo vamos a ver en otro vídeo, no se preocupen, más detallado, ráfaga temporizada, asistente de cámara y, como no, podemos añadir una marca de agua. También tenemos el modo retrato, también tenemos el modo nocturno, que no es modo de visión nocturna, simplemente que pues le saca más claridad a la foto. La verdad es que a mí me gusta mucho el modo nocturno. Y un modo más, pues aquí vamos a poder acceder directamente a las fotos de máxima calidad de 50 megapíxeles, fotos panorámicas, cortometraje, modo cámara lenta, time lapse, y aquí pues acceso directo a exposición prolongada, ¿vale? Esto es una opción muy buena también, que aquí nosotros, sin tener que toquetear los ajustes del modo Pro, pues nosotros pues vamos a poder hacer fotos, que además que yo el otro día usé una por aquí, ¿vale? Simplemente pues le di a la opción de cielo estrellado y el de forma automática habilita todos los ajustes necesarios para hacer una foto de larga exposición durante la noche. Daros cuenta que tenemos aquí varios modos. Uno es una cosa muy buena que a mí personalmente me gusta bastante de este modelo Poco F6, que también lo trae otro tipo de teléfono. Bueno, voy a echar una fotito por aquí, ¿vale? Aquí al mini PC que tengo por aquí, ¿vale? Aplicamos la foto, fijaros la velocidad que tiene. Y aquí pues nada, vamos a hacer un pequeño zoom para que vean. Vamos a ver aquí. Bueno, fijaros la calidad que tiene esta cámara, es impresionante, chavales. Daros cuenta de la calidad que tiene. Daros cuenta que para este nuevo Poco F6 nada mal, ¿vale? Vamos a ir directamente, que yo sé que les gusta, ¿vale? Al modo 50 megapíxeles. Y también pues voy a echar una fotito por aquí, ¿vale? Hacemos enfoque, echamos la fotito y la cargamos, y fijaros en el modo 50 megapíxeles. Si ven la foto anterior, vamos a daros cuenta que tenemos muchísimo más detalle, ¿vale? Lo podemos ver aquí, os lo voy a mostrar detallado. Vamos a cargar la foto anterior, ¿vale? Nos vamos a dirigir aquí a esta pieza. Daros cuenta que no tenemos todos los detalles, pero si cargamos la foto que hemos hecho por última, que sería esta de aquí, ¿vale? Daros cuenta que incluso la foto es más grande y tenemos aquí mucho más detalle. O sea, es impresionante la cámara que monta este dispositivo. Con la cámara en 4K 60 FPS, pues os grabo un pequeño vídeo por aquí, ¿vale? Ya os digo que esto lo vamos a ver más detallado en otro vídeo, que me gusta verlo más detallado, pero bueno, fijaros la calidad que tiene, que es algo que la verdad es que a mí me gusta bastante, porque me gusta bastante echar fotos, soy de echar muchas fotos, y nada, yo lo voy a mostrar por aquí, además que se notan los FPS ya en pantalla. Vamos a cargar el vídeo, ¿vale? Os lo pongo por aquí y daros cuenta, chavales, es impresionante, ¿vale? O sea, me encanta la cámara que monta este Poco F6. La verdad es que bastante bien. Bueno, chavales, pues la cámara delantera también podemos hacer fotos, podemos hacer vídeo con una calidad de 1080 60 FPS, 720 30 FPS. Por aquí pues 1080 30. La verdad es que no está nada mal. La verdad es que se ve bastante bien. El tema de fotos, pues también tenemos por aquí opciones de HDR, relación de aspecto, mostrar cuadrícula, temporizador, ¿vale? Tipo de obturador, vamos a ver por aquí. Bueno, podemos hacer también fotos con la palma de la mano o pulsando la pantalla. Viene bastante bien. En modo nocturno, incluso en la pantalla delantera. Bueno, vamos a echar una fotito por aquí. Vamos a ver por aquí una fotito cómo se ve esto. Bueno, yo creo que recoge
Buah, se ve bastante bien, chavales, fijaros, La verdad es que se ve bastante bien la cámara delantera. Fijaros lo que tenemos por ahí atrás y todo. Se ve, la verdad es que me gusta un montón el tipo de panel que tiene y la calidad, ¿vale? Calidad de la pantalla. El tema de vídeo, pues lo mismo, vamos a coger un vídeo aquí 1080, 30 fps, bueno, hasta 60 fps, chavales, 1080 la cámara delantera, y aquí exactamente igual. Fijaros, ¿vale? Cómo se ve esto. La verdad es que se ve bastante bien, se ve bastante bien. Vamos a ver el videito por aquí a ver cómo se ve con los 60 fps. Fijaros, chavales, se ve de escándalo. De verdad es que monta muy buena cámara delantera. Yo creo que también deberían centrarse más, bueno, en crear móviles con una cámara delantera casi superior a la cámara trasera para el tema de los selfies, ¿vale? Y aquí pues tenemos el modo retrato. Fijaros que nos está desenfocando, no sé si se aprecia bien, incluso nos desenfoca el micrófono, ¿vale? Bueno, el micrófono no, pero fijaros toda la parte trasera desenfocado. La verdad es que me gusta bastante esta cámara delantera que trae, ¿vale? Modo nocturno, y el modo más pues exactamente igual, ¿vale? Iría a 50 megapíxeles, pero sería la cámara trasera. Bueno, quiero enseñaros también el tema de los ajustes adicionales, ¿vale? Porque tenemos aquí bastantes cositas, ¿vale? Podemos ajustar fecha y hora, idioma, el tema de la región, ¿vale? Todo lo típico. Y tenemos por aquí, fijaros, acceso directo por gesto, ¿vale? Que lo podemos aquí configurar nosotros a nuestro gusto. Tenemos por aquí también bola flotante, ¿vale? Yo la tengo desactivada para tener por ahí un acceso directo. El modo a una mano, ¿vale? Que nos haría la pantalla más pequeñita. La grabadora de pantalla, lógicamente, para grabar todo lo que estamos haciendo con audio y sin audio, ¿vale? El asistente de la cámara frontal, ¿vale? Fijaros por aquí que nos mostraría, ¿vale? Luz de relleno, el modo belleza para videollamada, o sea que está bastante conseguido el teléfono. El tema de la memoria, hemos visto antes que podíamos aumentar, ahora mismo estaríamos aumentando todos los 6 GB más, podemos aumentar hasta 8, simplemente bastaría con marcarlo y reiniciar, y usaríamos parte de la memoria interna del teléfono, bueno, para que funcionara un poquito mejor. Tenemos por aquí opción de segundo espacio, que la tengo desactivada. Tenemos ritmo cardíaco también, ya que tenemos un sensor de huella en la parte, ¿vale? La parte frontal, pues simplemente nosotros pondríamos aquí nuestro dedo y daros cuenta, no muevas tu dedo y tendríamos acceso a un contador de ritmo cardíaco. Vamos a ver si funciona. Ahí tenemos 104,97 estando en reposo. Daros cuenta, chavales, la verdad es que es una cosa bastante buena que trae el teléfono. Perspectiva visual activa también, en modo OTG, por si le ponemos un cablecito, queremos conectar cualquier dispositivo. La verdad es que bastante conseguido. También tenemos opciones de conectividad, tenemos ajustes, modo avión, e incluso tenemos modo VPN para aquel que quiera usarlo, DNS privado. Daros cuenta que viene muy conseguido, ¿vale? Para compartir, modo NFC, emitir pantalla, todo tipo de dispositivos, reproducción inalámbrica, bueno, montones de opciones. Para que vean más detallado la calidad de la pantalla, pues le pongo un pequeño vídeo de YouTube, 4K, 60 FPS, máxima calidad. Estoy conectado por Wi-Fi para que vean cómo va, chavales. Recuerden, ¿vale? Pantalla AMOLED Crystal Res 1,5K Flow de 6,67 pulgadas, chavales. Una maravilla, ¿vale? Una pasada de pantalla. Bueno, como hemos visto, la pantalla se ve espectacular, chavales, y os voy a mostrar cómo modificar los hercios, que por defecto creo que viene activado a 120 hercios. Simplemente nos venimos aquí a pantalla y brillo. Aquí podemos poner, pues, entre modo diurno, modo oscuro, el ajuste del brillo de pantalla, brillo automático, ¿vale? Y que yo lo tengo quitado, el brillo automático. Y fijaros por aquí, tenemos también textura avanzada, esquema de colores. Todo esto lo podemos ir configurando a nuestro gusto, ¿vale? El tema de las texturas, el modo lectura. Y la tasa de refresco, daros cuenta, 120 Hz, dice por aquí personalizar, la podemos poner a 60 Hz o 120 Hz, pero ya os digo yo que, bueno, totalmente recomendado tener 120 Hz en el teléfono porque va a disfrutar mucho más de esta pantalla, ¿vale? Luego tenemos por aquí el motor de imágenes de IA, ¿vale? Que si quieren lo pueden activar o desactivar, eso ya al gusto de cada uno. Bueno, procedemos a realizar un test de velocidad. Recuerden, estoy conectado con una red Wi-Fi 5G, prácticamente tengo el router aquí al lado, justito aquí, ¿vale? Daros cuenta, velocidad de descarga de 560 GB, yo tengo un giga de fibra, ¿vale? 560 megas, perdón, y la velocidad de subida, pues daros cuenta, 518, 550, voy a repetir la prueba porque a veces pues parece que coge un poquito más, un poquito menos, pero bueno, la tarjeta de red Wi-Fi que tiene integrada, 500
500 megas de subida y 500 megas de bajada. Pasada, lo mire por donde lo mire, el teléfono una auténtica pasada. Y como no, chavales, el modo juego de este teléfono impresionante, ¿vale? Estamos aquí en este jueguecito y bueno, como hemos visto en un modelo anterior que yo tengo, Poco X6 Pro, que personalmente es el teléfono que yo uso, ¿vale? Que es el que yo uso día a día, que también es una maravilla de teléfono. Tienen el modo juego. No sé si se aprecia aquí en la parte superior izquierda de la pantalla, tenemos como una pequeña línea blanca que simplemente la desplazamos hacia el lado y daros cuenta que tenemos acceso a un menú, ¿vale? Un menú donde podemos pues modificar varias cosas, ¿vale? Podemos tener accesos directos, le vamos a darle por aquí hacia el lado, aplicaciones, ¿vale? Facebook, a Google, aplicaciones AliExpress que tenemos por ahí predeterminadas, podemos limpiar memoria, podemos liberar almacenamiento y aquí podemos activar o desactivar el aumento de velocidad, ¿vale? Simplemente con todas las opciones que tenemos por aquí, pues lo activaríamos y daros cuenta que hay casos en que nos subiría los FPS, daros cuenta, ¿vale? Antes 33 FPS en este juego y activando el modo turbo, el Game Turbo, llegaremos hasta 60 FPS, ¿vale? Y aquí pues podríamos modificar otro tipo de opciones, ¿vale? Como capturar pantalla, modo no molestar para que no nos suenen notificaciones mientras jugamos, grabar la pantalla, modificador de voz, temporizador, etcétera. La verdad es que viene bastante bien este modo turbo. Y como no, os voy a mostrar una pequeña partidita a este juego y también al Fortnite con la calidad máxima. Así que venga, no hago perder el tiempo, cargo partidita y vamos para allá. Así que nada, chavales, Poco F6, desde aquí agradecer a Poco por, bueno, por mandarme esta muestra para que la muestre ustedes y daros cuenta es que lo que he dicho al principio del vídeo, durante el vídeo, la pantalla que tiene este dispositivo es, bueno, es impresionante, chavales, el tema, o sea, es que me encanta lo que estoy viendo, ¿vale? Un teléfono que yo creo que es bastante bueno. Deciros también que yo estoy usando el Poco F5 Pro y comparado con este, o sea, este de momento va ganando. Ya lo probaré más a fondo y demás. Pero bueno, chavales, todo en el primer comentario fijado. Espero que les guste la revisión que le he hecho de este nuevo teléfono de Poco. Nada, chavales, todo en el primer comentario fijado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.